que te enseña a vivir muchas veces la escuela pública. Te enseña y te muestra cosas que yo nunca había visto. Bueno, ya estamos, bienvenidos. Este es el ciclo de charlas que estamos denominando Somos Nosotros, en donde el objetivo es dar visibilidad y conversar con gente que tiene proyectos lindos, que ayuda social o ambientalmente, y así compartir sus experiencias y nada, llegar a la gente que realmente le interesa, que sentimos que quizás falta un poco este espacio. Así que por eso con un grupo de amigos intentamos hacer este espacio. En este caso, nada, tenemos a Fede, que tiene dos proyectos hermosos, que ahora nos va a estar contando, Revolución Pelota y más. Eh, Primero, gracias Fede por venir, por Gracias a ustedes. acercarte y tomarte el tiempo. La verdad que... Y bueno, te comento un poco cómo va a ser la entrevista. La idea es que primero presentes tus proyectos, comentar, y después vamos conversando a lo que nos llama la atención, que es nada, romper ese paradigma que existe social, las diferentes clases sociales y cómo vive eso. Así que nada, si querés presentarte. Bueno, hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Federico Pería, soy coordinador del Movimiento de Acción Social, más como lo denominamos nosotros, que está ubicado en el barrio La Cava y también tenemos un espacio sociocomunitario en el barrio Malca de Tilcara. Y después, por otro lado, hace muchos años creamos también un proyecto que se llama Revolución Pelota, que básicamente se trata de llegar a las diferentes comunidades, a los diferentes barrios populares, con pelotas para que los chicos, para que las chicas puedan desarrollarse, porque creemos que el deporte es una poderosa herramienta de integración social y fue por eso que armamos este lindo proyecto hace muchos años y hoy en día conviven en paralelo de manera simultánea. Bueno, Fede, vamos a empezar, digamos, de tus inicios, digamos. ¿Qué fue cuándo fue que se te despertó esa chispa de social, de decir, bueno, quiero armar algo social, ¿no? Yo soy hijo del 2001, como gran parte de los pibes y las pibas de mi generación, fue un quiebre social, fue un quiebre humano para muchos de nosotros. Mi viejo durante los años 90 estuvo 8 o 9 años sin laburo, pasándola muy mal y eso lo vimos reflejado en mi casa de manera directa. Eh, yo a la vez en su momento jugaba al fútbol y cuando tenía 15, 16 años me cambié de un colegio privado de San Isidro, doble escolaridad, con todo lo que eso significa, a una escuela pública de noche, por dos razones. Por un lado jugaba al fútbol a la mañana, entonces tampoco me molestaba mucho hacerlo, y después por otro lado la situación económica dentro de mi casa era bastante difícil y era como una ayuda que yo le daba a mis viejos. El hacer una cosa así. Eh, entonces, viví de primera mano todo lo que fue la crisis del 2000, la crisis del 2001, y cuando cambié de un colegio al otro, enseguida cuando llegué a la escuela pública empecé a leer cosas Otra y realidad. otra realidad, otro mundo, muy diferente al que yo estaba acostumbrado, y por sobre todas las cosas me acerqué a una visión del mundo, de nuestra Latinoamérica, que a mí en mi otro colegio nunca ni siquiera me la habían nombrado. A textos, a información, a diferentes cuestiones que la escuela pública, eh, con un montón de déficit que tiene, por lo menos en el conurbano, hay algo muy importante que es que te politiza. Y cuando hablo de politizar, no hablo de politizarte partidariamente, sino que te enseña a vivir muchas veces la escuela pública. Te enseña y te muestra cosas que yo nunca había visto y automáticamente me abracé a empezar a entender el mundo de otra manera, a empezar a entender la realidad de otra manera. Pasó lo que pasó en el 2001 y bueno, de alguna manera fue como el puntapié inicial como para comprender que se podían hacer diferentes cuestiones. ¿Y te acordás de ahí el primer proyecto que acompañaste, ayudaste, participaste un poquito social? Todo lo que hicimos siempre fue con compañeros, con amigos míos, que más o menos entendíamos y mirábamos el mundo de la misma manera. Hoy seguimos pensando parecido en un montón de cuestiones, entonces es mucho más fácil trabajar y armar los proyectos de manera conjunta porque siempre estás acompañado. Siempre decimos lo mismo, como que es más lindo compartir el mundo y la vida con gente que piense más o menos parecido.
Y, y la primera vez que armamos algo estábamos en Tilcara con un amigo mío que se llama El Gordo, Sebastián. Estábamos en Tilcara, en Jujuy, de tanto viajar, que nos gustaba mucho viajar por Argentina y por Latinoamérica. Eh, Llegamos a una escuela rural en Huella, la escuela 241 de Huella, que llegamos de dar vueltas por ahí, como nos gustaba siempre recorrer. De repente llegamos a la escuela 241 de Huella, tocamos la puerta y charlando con las maestras nos dijeron que el mayor problema que había en ese lugar era el tema de la alfabetización. Y cuando preguntamos por qué, nos contestaron que no había muy, había muy pocos útiles. Había uno o dos viromes o uno o dos lápices por aula. Entonces salimos de ahí con el compromiso de que por lo menos a esa escuela no le falten nunca más útiles. Y empezamos a trabajar de manera coordinada con la gente de la escuela, con las profesoras, con las directoras. Y lo que nosotros hacíamos eran colectas acá en Buenos Aires y le hacíamos llegar útiles a los chicos de la escuela. Y bueno, eso fue hace casi más de 15 años y es el día de hoy que seguimos trabajando de manera conjunta con la escuela y nunca más en la vida le faltó un útil a ningún pibe, a Qué ninguna piba de la lindo, escuela. qué lindo, qué lindo. ¿Y eso a qué edad más o menos lo...? Y ahí teníamos 22, 23 años, Qué lindo. más o Y menos. vos paralelamente trabajabas? Yo estudiaba, ¿Qué trabajaba, estudias? Perdón. ciencias políticas. Desde que soy chico me interesó mucho la política, me interesó mucho el estar comprometido, política o socialmente. En mi caso, de alguna manera, siempre lo hice por ambos caminos, Sí, sí. pero hasta ese momento nunca había decidido meterme en política y hacer política porque entendía que primero había que comprender qué era lo que pasaba en los barrios, qué era lo que pasaba en las diferentes provincias de Argentina. Entonces, la realidad que hasta ahí estudiaba política pues me interesaba, Sí, porque me interesaba qué era lo que pasaba, comprender un poco el mundo, pero nuestro laburo era 100% social. qué bueno, qué bueno. Y después de eso, ¿le pusieron un nombre a alguna sociedad o algo a ese proyecto? ¿O fue amigos que quieren ayudar? Yo en ese momento estaba, eh, había ido a vivir a Estados Unidos porque jugaba al fútbol, me habían ofrecido irme a jugar allá y me fui a jugar un tiempo afuera. Entonces, todo el laburo ese social lo hacíamos por sobre todas las cosas cuando yo volvía de vacaciones 2 o 3 veces por año Claro, y ahí nos tomamos el tiempo de hacer un poco el trabajo ese, de viajar a las provincias, viajar a Jujuy, viajar a Tilcara y, y siempre estaba enfocado, todo el trabajo nuestro estaba enfocado en lo que era diferentes espacios de Jujuy y la quebrada Humauca. claro. Hasta que volví de Estados Unidos después de estudiar allá y de jugar allá y demás, volví a vivir acá a Argentina cuando ya tenía 23, 24 años. Ahí armamos un primer grupo de acción social al cual le pusimos tamborcitos, en referencia a música y a los tambores Claro, que siempre escuchamos en la quebrada. Y fue como qué lindo, nuestro primer proyecto, que estaba 100% enfocado a la educación y a diferentes espacios de Tilcara, de Jujuy. qué lindo, qué lindo. Qué contraste, ¿no? Y hay algo que te llama de trabajar y estudiar en Estados Unidos y venir acá y un ambiente social, digamos, ¿no? Que contraste, que hay algo que te llamaba a vos a hacerlo, O ¿no? sea, yo siempre me lo tomé como que me tocó estar allá. Claro. Me tocó irme a jugar allá, la Sí, situación sí, sí, bueno. en mi casa era bastante difícil y de alguna manera irme a jugar allá y estudiar allá era un alivio. No, y también Y era es una oportunidad otra bastante, sí, realidad y aprendés también. una oportunidad bastante grande. Eh, yo veía acá a mi hermana que con 17, 18 años no tenía tiempo para estudiar, tenía que salir a trabajar de que era muy Sí, chica y ayudar en casa y tuvo que cortar los estudios porque salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la noche de trabajar todo el día para poder dar una mano en casa. Y yo no es que no quería eso para mi vida, pero quería tener la más, posibilidad de estudiar, quería tener la posibilidad de jugar al fútbol, que era lo que me gustaba hacer. Y yo sabía que todo eso acá iba a ser muy difícil, porque de alguna manera iba a tener que seguir los pasos de mi hermana para dar una sí, mano. sí, sí. Y cuando se me abrió la oportunidad de irme para afuera, nada, tomé la decisión de estar allá un tiempo ¿De qué año, qué año? ¿Cuántos y, años vos? ¿Cuántos y años yo tenías? tenía entre los 17 y los 22, Ah, 23, viví un qué lindo. tiempo afuera. Y volvía porque tenía tiempo para volver, pero sí, obviamente, una realidad completamente diferente. Allá tuve muy buenos profesores, gente que me hizo leer muchas cosas y que me hizo también, Sí, de alguna manera, entender el mundo de una manera diferente. sí. Y todo eso después me ayudó muchísimo
para venir acá y hacer lo que quería hacer acá. Siempre me fui sabiendo que iba a volver. Nunca me gustó vivir allá. De hecho, en la habitación, en la pensión donde yo vivía, tenía un calendario que Eh, iba tachando los días, porque extrañaba mucho todo lo que pasaba acá, extrañaba mucho mi vida, mis amigos, ir a la cancha, ir a ver los grupos de música que me gustaba ver. Y sí, sí, me claro. lo tomaba como algo muy pasajero, pero bueno, duró un par de años. Qué bueno. Y volviendo ahí a los proyectos sociales, porque yo por mí te preguntaría más por fútbol. Sé que compartimos la pasión por Sí, Independiente, sí, así sí. que, pero bueno, me contengo. ¿De Tamborcitos se fue virando eso o cortaron y crearon otro proyecto? Todo iba conviviendo. Claro, Sí, 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 todo iba conviviendo de manera paralela. Eh, Nosotros habíamos salido con un par de amigos a recorrer Sudamérica en un auto y nos habíamos dado cuenta, estando en Bolivia, estando en Perú, estando en Ecuador, que siempre nos costaba mucho, así como acá teníamos mucha facilidad para entrar a los barrios populares, para entrar a las comunidades, porque de alguna manera era nuestro país, nuestra tierra y sabíamos más o menos por dónde entrar, nos habíamos dado cuenta, estando en Bolivia, estando en Perú, que siempre teníamos una traba para entrar a las diferentes comunidades. Estando de viaje, viste, cada vez que llegamos a los lugares y queríamos conocer un poco más la realidad de cada una de las ciudades y de los pueblos, teníamos una traba muy grande y no sabíamos nunca cómo extrabarla. Más allá de la retórica y de hablar y de contar y qué sé yo, y que somos latinoamericanos y demás, pero siempre encontrábamos una traba bastante fuerte. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos romper esa barrera que no logramos romper con el habla? Y dijimos, bueno, esto es a través del fútbol, a través de las pelotas. Entonces eh, cargamos una camioneta con más de 200 pelotas y salimos nuevamente a los 2 años a recorrer Sudamérica con un amigo mío. Y hicimos Bolivia, hicimos Perú, hicimos Ecuador, llegamos casi hasta Colombia, volvimos todo por Chile. Y lo que hacíamos era en las diferentes comunidades, en diferentes barrios, llegábamos con pelotas de fútbol y eso nos abría automáticamente mirá, las puertas y eso nos sí. permitía generar una convivencia y un vínculo y una relación que para nosotros era casi impensada y nos hizo comprender mucho más de cerca cuál era la realidad de cómo se vivía en los pueblos y en los barrios. Y te hago una consulta, ¿cómo consiguieron esas pelotas? Conocíamos amigos nuestros que jugaban en torneos de fútbol, conocíamos a algunos dueños de torneos de fútbol y les pedíamos todas pelotas usadas, algunas pelotas mías, algunas pelotas de amigos nuestros, les Claro. pedíamos donaciones. Fueron todas pelotas usadas, 100%. Y salimos a recorrer y entregamos pelotas y fue un viaje lindísimo, donde no había tantas redes sociales, entonces Claro. lo que lo íbamos contando a través de Facebook en su momento, pero no existía Influencer. el mundo influencer, el mundo de redes que hoy existe. Y después de 2 meses o 2 meses y medio viajando por Latinoamérica, por Sudamérica, eh, volvimos. Y ni bien volvimos, la gente de Coca-Cola nos llamó y ahí fue la primera vez que nos dimos cuenta que teníamos algo que estaba bueno. Nos llamó para ver cuáles eran nuestros proyectos de acá en adelante. Nosotros no Claro. teníamos ni idea. Nosotros no lo habíamos hecho por ninguna otra razón más que Sí, por la cual conocer la realidad de diferentes lugares. Era sí. nuestro único objetivo. Y cuando nos sentamos en esa mesa del departamento de marketing de Coca-Cola, nos dijeron, che, los queremos acompañar, los queremos ayudar, queremos ver cómo podemos hacer, qué tienen pensado, cuáles son los proyectos. Nuestra primera respuesta fue Nada, hermoso. nada. Fue la realidad que nada. Nosotros no tenemos pensado absolutamente nada, pero sí nos dimos cuenta que teníamos algo ahí. Claro. Entonces salimos de esa reunión con Mati, con Roña, un amigo mío, y dijimos, che, acá tenemos algo, entonces profundicemos esto que armamos, así como tenemos lo de tamborcitos, que de alguna manera ya estamos trabajando en todo lo que es Tilcara, la zona de la quebrada de Humahuaca, profundicemos esto tratando de llevar pelotas a diferentes lugares de Argentina. Y bueno, ahí un poquito más organizados, con redes sociales, sumando gente. Sí. Ahí salimos a recorrer diferentes provincias, nos empezó a escribir la gente, de diferentes lugares nos escribían, nos pedían pelotas. Y, y ahí armamos Revolución Pelota, que fue un hermosísimo proyecto donde trabajamos con el deporte, con diferentes comunidades, con diferentes escuelitas de fútbol y nosotros siempre con la idea de llegar con artículos deportivos y con herramientas deportivas y con pelotas y con conos y con pecheras a diferentes lugares donde nadie llegaba o donde llegaba muy poca gente. Sí, no, me imagino para un futbolero y alguien que le interesa lo social, construir eso es hermoso, que encima
con éxito, que Coca-Cola se interese, te llame. ¿En ese momento vos se te explotaba el corazón o querías ir para adelante como un burro, digamos? Más o menos, yo soy medio partidario, cuando vas a conocer la realidad de cómo se vive en diferentes lugares, es como que más lejos Estar, crees y te das cuenta que estás, claro, es como que esa famosa frase de Galeano, para que sirve la sí, utopía para caminar. eh, y es cierto, porque a nosotros nos servía como motor para seguir haciendo cosas, pero a medida de que conoces la realidad de manera más sí. cercana y más cruda, es como que te das cuenta Es una gotita que es de cada vez agua en más el desierto. complejo solucionar las cosas, y así fue que hicimos eso durante 2 o 3 años, durante 4 años. Eh, Hicimos diferentes proyectos acá en Buenos Aires, en diferentes villas, en diferentes barrios. Trabajamos entregando pelotas a cambio de armas, de juguetes, Claro, tratando de llegar con un mensaje a los barrios populares con el tema del desarme infantil. Pero bueno, viste, como que siempre nos faltaba algo. Siempre nos dábamos cuenta que estaba buenísimo el tema del fútbol, el tema del deporte, pero había un montón de cosas que no estábamos pudiendo solucionar, y fue que a partir de eso creamos como una nueva organización mucho más grande, mucho más importante, que trabaje claro. Entiendo. con diferentes pilares, con diferentes herramientas, al cual le pusimos Movimiento de Acción Social, más, que fue como que fue el paraguas de todo lo que veníamos haciendo durante muchos años, pero de una manera mucho más estructurada, mucho más importante, con un trabajo muy fijo y muy trabajado dentro de lo que es La Cava, que es un barrio en San Isidro, un barrio que tiene casi 20.000 personas. Y ahí tenemos un espacio sociocomunitario, donde tenemos desde cooperativas de trabajo hasta merendero, comedor, apoyo escolar. Claro. Tenemos fútbol, tenemos Plantaron clase, bandera y sí, tenemos hockey, tenemos apoyo escolar, tenemos diferentes talleres de arte, de cultura, de computación. Todo eso lo fuimos armando con el correr de los años, pero sí estando en la ruta, o estando en los barrios, o estando en las diferentes canchas, nos dábamos cuenta que la pelota y el fútbol era importantísimo para que los pibes se diviertan, para que se integren, para que se eduquen, porque yo creo que el fútbol por sobre todas las cosas, o el deporte por sobre todas las cosas, se educa sin darte cuenta. sí, sí. Pero nos faltaba algo, eh, porque muchas veces es lindo y como decís vos, te completa el darle una pelota a un pibe y que se vaya con esa pelota contento a la casa. Sí, Pero si el pibe llega a la casa y el hermano más grande no tiene trabajo, o la madre no sí, tiene trabajo, o no tiene apoyo escolar, nos damos cuenta que había toda una importante cantidad de cosas que le estaba faltando. sí, Entonces sí. profundizamos el modelo, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cuál fue así el contraste que vos decís que te fuiste? No sé si podés contar algún contraste que no te imaginaba que existía, digamos, ¿no? Y lo viviste y te fuiste con la cabeza totalmente dada vuelta, digamos, en lo que pensabas y lo que realmente. Hubo dos cosas que nos pasó. Cuando éramos chicos, llegamos a un barrio, a una villa, y 3, 4 pibitos de 5 o 6 años nos ofrecieron falopa eh, para vendernos. Y ahí dijimos, esto está jodido, Uf, esto es pesado, ¿viste? Tenían 5, 6, 7 años los pibitos. Y, y eso fue, en su momento, hoy lamentablemente lo tenemos naturalizado, sí, sí, pero en su momento fue la puta madre. Qué cagada esto. sí, sí. Y después otra cosa que nos pasó también fue estando en Santiago del Estero, en Forres, que es un lugar cerca ahí de la banda, en un pueblo, una comunidad, en una escuela rural. Entregamos más de 20, 30 pelotas, y una vez que entregamos las pelotas y sacamos una foto grande con todos los pibes, con todos los maestros, qué sé yo, nos empezaron como a devolver las pelotas los chicos. Y cuando nosotros les preguntamos, che, ¿y por qué están devolviendo las pelotas? Bueno, el maestro o el director de la escuela o la directora de la escuela nos explicó que muchas veces Con la foto. la, la política llega con camiones, bajaba televisores, bajaba aire acondicionado, bajaba ventiladores, Ah, sacaba la foto y después volvían a subir todas esas cosas dentro del camión y se iban a recorrer las diferentes escuelas. oh, Eh, una rabia. Sí, eso estaba bronca, pues entiendo que, o entendíamos en un momento que era algo que sucedía naturalmente en un montón de Sí, cuestiones. sí. Eh, Sin desprestigiar la política, yo No, entiendo no, la obvio. política como una herramienta muy, muy, muy poderosa y mucho más potente que la que tenemos nosotros desde Sin las duda. organizaciones sociales. Creo que realmente se cambia la realidad a través de la política. Lo que Sí, hacemos nosotros o lo que hacen las diferentes organizaciones sociales o movimientos es algo muy chiquitito comparado a lo que puede hacer la política. Pero bueno, hay muchísimos malos hábitos en la política, y ahí lo vimos a primera mano. Sin que sí, sí. nosotros preguntemos nada y sin que digamos nada, automáticamente nos empezaron a ver las pelotas pensando que eran nada más para la foto.
Y en esas, o sea, ¿qué hiciste en esas situaciones? En ambas que contaste. Tragaste Sí, 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 sí. saliva y Sí, seguiste. sí, sí, sí. No hay mucho para decir No, en no, un no. montón de situaciones. Sí, sí. Y es eso que te dije antes, cuando éramos más chicos. Ahora, no sé si por suerte o lamentablemente, es como que estamos con, con el corazón mucho más curtido, tenemos muy, muy claro cómo se viven los barrios y las diferentes realidades y los diferentes problemas que existen, pero cuando eras más chico, viste que de repente te cae un baldazo de agua fría, por sobre todas las cosas, lo que te da es impotencia. Sí, Es impotencia y darte cuenta que nada de lo que hagamos nosotros va a poder solucionar la vida de un montón de pibes y un montón de pibas que viven en nuestro país y viven como la mierda, ¿viste? Eh, y porque habíamos visto situaciones parecidas en Bolivia, situaciones parecidas en Perú, situaciones parecidas en Ecuador. Somos parte de un mismo continente sí. que se vive de una manera muy similar, y que está atravesado por un flagelo social y una realidad política, una realidad social muy, muy, muy compleja. Bueno, volvamos al proyecto más, que está bueno, que nada, plantar bandera y tener el propósito claro, porque me imagino que una vez que ampliás, te empezás a o enamorar a una comunidad viste, y vas viendo, bueno, solamente la pelota no, necesita útiles, bueno, útiles no, necesita, viste, y me imagino que es interminable. Sí, Y con este proyecto, como dijéramos, plantamos bandera acá, ¿no? Y tratamos de a una comunidad, tratar de acompañarla, que es un proceso largo. Nada, contar un poco de ese más, de ese proyecto, eh, bien puntualmente, qué es lo que hacen, hace cuánto que están. nosotros lo tenemos hace 10 años que trabajamos de manera organizada a través de nuestro movimiento. Y nosotros desde el día uno, durante muchos años nosotros éramos más nómades a la hora de laburar socialmente. Llegamos a una escuela o llegamos a una comunidad y la mayoría de las veces íbamos una vez, a lo sumo 2 veces, pero enseguida siempre el mensaje que bajábamos era hoy estamos, mañana no. Claro, Eh, Después nos dimos cuenta que para que los cambios sean profundos necesitaban que sean constantes. sí, Entonces se necesitaba trabajar de manera sistemática con un mismo lugar para poder darnos cuenta de si la cosa estaba cambiando, si la cosa no cambiaba, si había que ajustar algo. Eh, y después gran parte de nosotros, de mis amigos, de mis compañeros, de mis compañeras, éramos todos de zona norte y, y nos empezaba un poco a costar a empezar a viajar tanto como lo hacíamos antes. Y fue en las inundaciones, si no me equivoco, del 2013, grandes que hubo en Buenos Aires, que estaba toda la ayuda puesta y estaba todo el foco puesto en La Plata. A Facundo, un amigo mío, dijo, che, están todas las cámaras, está todo el mundo filmando, está todo el mundo orientado, está todo el mundo movilizándose para La Plata y nosotros acá a 10, 15 cuadras de nuestras casas tenemos un barrio muy, muy grande que está sufriendo tantas inundaciones como las que se vienen en La Plata, pongamos el foco ahí. Entonces ahí empezamos a trabajar de manera sistemática y organizada en ese lugar, en ese barrio. Al principio fue difícil porque tampoco conocíamos tanta gente, de la gente que vivía en la cava, y fue llegar, abrir puertas, y nosotros desde el minuto uno lo que siempre dijimos fue, bueno, vayamos abriendo canales dentro del barrio eh, con la idea de poder mantenerlos. O sea, nos arrancamos haciendo un merendero, sabiendo que nosotros eso lo íbamos a poder mantener por lo menos 1 o 2 años. Después le agregamos una escuelita de fútbol, y después le agregamos una escuelita de hockey, y después le agregamos un taller de arte y manualidades. Y así íbamos abriendo el espectro de posibilidades, pero siempre con la idea de poder mantenerlos por lo menos 2 años. Siempre, claro. y, sí, y lo seguimos trabajando de esa manera. No abrimos nada y no hacemos nada sin saber que nosotros vamos a tener recursos económicos y recursos sociales y recursos humanos para poder mantener ese proyecto dentro de nuestra estructura por lo menos y al menos durante 2 años. Y si alguien, por ejemplo, te quiere ayudar o los quiere acompañar, ayudar, ¿cómo pueden hacerlo? Y nos pueden ayudar lo que siempre pedimos generalmente es que nos den una Bueno, mano eh, a través de compartir qué es lo que nosotros hacemos. Por suerte tenemos una inmensa masa de comunidad que nos da una mano económicamente y eso nos ayuda mucho a paliar los gastos y a mantener la estructura y- y mantener la merienda y mantener los deportes y mantener todo lo que hacemos.
Pero para nosotros, mientras que compartan lo que hacemos y para que nos acompañen o para que vengan al barrio, para que vean cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo llevamos adelante los proyectos, es importantísimo. Y otra cosa también, que esta se la decimos a todos y queremos decírsela a todos también, es ¿qué mensaje le darías a un piba de 17 años, 16, 15, que quiere hacer algo social y no le encuentra la vuelta, hacia dónde, desconfía, ¿viste? Y quiere ayudar? Primero que vaya a los barrios, Claro. que, que esté en contacto con la realidad que se vive posiblemente cerca de donde cada una de esas personas vive. Eh, Hay muchos pibes o pibes de clase media que quieren dar una mano y no saben cómo hacer. Bueno, dentro de los barrios y de las villas hay infinidad de comunidad, hay infinidad de organizaciones sociales, hay comedores, hay merenderos. Y lo primero que le diría sería que se acerque, que se dé una vuelta, que se fijen cómo trabajan, si le gusta, si se siente cómodo con la gente. Y después sí creemos que es importante comprometerse. Yo particularmente, esto de manera personal, yo creo que comprometerse político, socialmente, hay que comprometerse en el mundo en el que vivimos. Eh, cada uno lo puede hacer del sector, del lugar donde lo quiera hacer, pero sí es importante comprometerse. Somos gregarios, necesitamos estar con gente y es imposible ser feliz si a 10 cuadras de tu casa se están cagando hambre, se están cagando a tiros. Y sucede, y pasa, y sucede todo el tiempo. Entonces, es muy complicado ocuparme nada más de mi felicidad si posiblemente haya Sí, sí. mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, que se acerquen, que se comprometan, que den una mano, que hay infinidad de lugares donde se puede ayudar. Algunos están politizados, otros no. Algunos son merenderos que están organizados por gente que es del barrio. Hay algunas ONGs que tienen diferentes maneras de trabajar, por ahí con gente fuera de los barrios, pero que dan una mano también. Entonces, siempre hay un espacio para ayudar, especialmente en países donde hay tanta pobreza y donde hay tanta desigualdad, hay tanta marginalidad, hay infinidad de lugares para ayudar y para comprometerse. Bueno, y nada, de vuelta, gracias por acercarte. Creo que recorrimos un poco todo, era la idea de eso. Y nada, a todos los invitados les pedimos una frase en esta pared Escribo ahí. que escriba ahí. Después, cuando terminamos todo el ciclo de charlas, queremos hacer un videito, qué conclusiones con todas las frases que nos parece nada, un poco fuerte, que quizás una frase que a vos te llame la atención. Así que de vuelta, gracias y espero estar en contacto. Bueno, dale, gracias. A Y ver. escribo ahí.